Parlamento Europeo aprobó iniciar sanciones contra Hungría por una serie de cuestiones a las que enmarca como algo así como la violación de los valores europeos. ¿Cómo se traduciría esto? Como la imposibilidad de voto por parte de los húngaros en las instituciones europeas. Viktor Orbán, el líder político de Hungría, en lugar de anunciar cambios, por ejemplo, en su cuestionada política migratoria, habla de chantaje. Vemos un informe. El primer ministro húngaro Viktor Orbán despliega por estos días una intensa actividad, desafiando las fuertes críticas que recibe tanto dentro de Hungría como al nivel de la Unión Europea, por sus políticas de ultraderecha, centradas en el rechazo a los inmigrantes y en lo que el Parlamento Europeo considera posiciones autoritarias incompatibles con las reglas de juego democráticas. Orbán, un conservador nacionalista y euroescéptico que ya había sido primer ministro de Hungría entre 1998 y 2002, no deja de despertar polémicas desde el inicio de su segundo mandato en 2010, que revalidó por tercera vez en abril de 2018, a pesar de las masivas protestas en su contra. En 2015, durante la crisis migratoria europea, Orbán construyó una cerca en sus fronteras con Serbia y Croacia para evitar el ingreso de inmigrantes y se refirió con frecuencia a los musulmanes como invasores. A nivel doméstico, la oposición acusa a Orbán y su partido Fidesz, la Alianza Cívica Húngara de centro-derecha, de haber promovido cambios constitucionales que incrementan los poderes ejecutivos del gobierno en detrimento de la legislatura, limitar las libertades civiles, afectar la libertad de prensa y debilitar la independencia judicial. En la segunda semana de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó por primera vez con 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones, la aplicación del artículo 7 del Tratado Europeo que establece la suspensión de algunos derechos a los miembros del bloque que violen de manera persistente los valores fundacionales de la Unión Europea, como el respeto por la dignidad humana, la libertad a la democracia, la vigencia de la ley y los derechos humanos. In this context, let me stress that democracy in our member states, in our European Union, cannot exist without the rule of law and the respect for fundamental rights. They go together. These values characterise a society in which individual freedom, pluralism, non-discrimination and tolerance prevail. Sadly, the Commission shares the concerns expressed in the report, in particular as regards fundamental rights, corruption, the treatment of Roma and the independence of the judiciary. Paralelamente, hubo protestas organizadas por la oposición de izquierda en Budapest acusando a la administración de Orbán de corrupción y demandando que el gobierno respete lo establecido por la Unión Europea. Tras la decisión que Orbán calificó como un chantaje, Hungría podría haber suspendido su derecho al voto en los órganos comunitarios, aunque varios analistas consideran improbable que se llegue a ese extremo, ya que Polonia y la República Checa, aliados del gobierno húngaro, manifestaron que podrían vetar esa resolución. Tisztelt elnök úr, beszéljünk egyenesen. Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorló ország. Kellő tisztelettel, de a leghatározottabban visszautasítom, hogy az Európai Parlament bevándorlás és migránspárti erői fenyegessék, zsarolják és hazug vádak alapján rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket. Tisztelettel tájékoztatom önöket, akármilyen döntést hoznak is. Magyarország nem enged a zsarolásnak, Magyarország védeni fogja a határait, megállítja az illegális migrációt, és védeni fogja a jogait, ha kell, önökkel szemben is. Estos dos países no son los únicos apoyos con los que cuenta Orbán, quien contrarresta las presiones europeas, acercándose a otros gobiernos con agendas similares, como el de Italia, gracias a sus vínculos con la Liga del Norte de Matteo Salvini. Pero también con el presidente ruso Vladimir Putin, quien anunció que comenzará a construir 2 reactores nucleares en Hungría.
Claramente Europa no pasa por su mejor momento. Hablamos de los valores europeos, también están en cuestión esos valores, ¿no? Sí, efectivamente, Inde, cuando la Unión Europea decide expandirse hacia el este después de la caída del muro de Berlín y de incumplir varias de las promesas que le habían hecho a Gorbachev de no expandir la OTAN para ese lado, decide flexibilizar justamente sus valores, incorporando a repúblicas que difícilmente iban a ser consecuentes con los dos valores que en ese momento imperaban en Europa y alrededor de los cuales se formuló la construcción europea, en la democracia liberal y el libre mercado, digamos. Eso me parece que es lo que se ve en cuestión con estos países, con Hungría, pero también con Polonia y con otros países de Europa del Este, que fueron incorporadas, uno diría, un poco atolondradamente a la construcción europea y que ahora está sufriendo las consecuencias. De hecho, dijo Orbán, la era de la democracia liberal ha terminado. Se acabó, fue clarísimo. Sí. Tal cual. Me parece que esto también viene de la mano de esa crisis europea. Lo que agiganta o hace todavía más visible es la postura de estos países, de estos gobiernos como el de Orbán, con una retórica de extrema derecha, con posiciones muy duras, donde se sienten muy poderosos dentro de este plano, porque evidentemente, aún frente a esta situación, siguen siendo un miembro de la Unión Europea, recibiendo millones de dólares de la Unión Europea, pero plantando sus propias posiciones al margen de lo que le dicte Bruselas, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, este tipo de manifestaciones se unen políticamente dentro del Parlamento Europeo también. Totalmente, pero verdaderamente hay una interna fuerte y un lío bárbaro que se dio recientemente con los periodistas. Ahí estaba el presidente de lo que es la Alianza de los Populares dentro del Parlamento, donde los periodistas muy incisivos querían saber que si lo van a echar o no a Orbán. Y el hombre dijo que no, que hasta que no, primero que se rigen por los principios de la ley y demás, y que hasta que no termine el proceso, que como ya veíamos al principio del programa, es que hay que esperar a que el Consejo de la Unión determine si aplica o no el artículo 7, no van a echar a Orbán. Jorge. Primera vez que se le planta a la izquierda, se une la izquierda después de que Orbán ganó el 8 de abril las terceras elecciones consecutivas. Este es un dato. El otro, 376 votos son los que se necesitan en el Parlamento Europeo para aprobar la resolución. Los populares, a los cuales pertenece Orbán, tienen 218 escaños y están muy divididos. Si esto pasa, va al Consejo Europeo. En el Consejo Europeo, Rumania, Eslovaquia, República Checa, Malta e Italia seguramente van a apoyar al primer ministro húngaro.